Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, no puedo dejar de recordar a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, mire lo que oyes, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para mantener una relación con Dios es necesario vivir bajo el temor de Dios. Es necesario temer a Dios. Ese temor reverente que nos ofrece y nos garantiza promesas de parte de nuestro Creador, de parte de nuestro Hacedor, quien escrito está, bienaventurado aquel que me tema. O sea, le va a ir bien en este mundo. El que me tema va a recibir mis bendiciones. El que me tema va a vivir bajo mi sombra protectora. El que me tema, nada le faltará. Eso dice el Señor. Entonces, amigo, usted, como una persona con raciocinio, con inteligencia, debe saber que lo mejor para uno es vivir bajo el temor de Dios. Temor de Dios. Ahora, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios no es como muchos dicen cuando uno les pregunta, ¿y usted teme al Señor? Dicen, claro, yo lo respeto, claro, yo le tengo miedo, claro, yo le canto, yo esto, yo aquello. Entonces, no tienen claro qué significa temor de Dios. Por eso tengo que recordarles esto que todo el tiempo repito, porque es necesario repetirlo. Primero, porque siempre habrá alguien nuevo viendo este programa. Segundo, aquellos que lo vieron, estoy seguro que le entró por aquí y le salió por aquí. Aquellos que han visto el programa, que Dios les está tocando las puertas del corazón para que se los abran. Y actúan por emoción, pero no lo han abierto. No lo han abierto. Entonces, tengo que repetir y repetir hasta que entiendan y comprendan de qué se trata el plan de Dios en este mundo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Quién es Dios? ¿Qué es un Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso, siempre tengo que recordarles que Dios vengo a predicar aquí en este canal y a esta hora. ¿Cuál es el Dios que yo predico? Preste atención. El Dios que yo predico es el Dios de la Biblia, de este manual de vida que llamamos la Biblia. El creador de todo lo que existe, los cielos, el universo, la tierra, hacedor nuestro, el hacedor de todo lo que existe, el Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros y se hizo hombre, y que en tiempo de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado por causa nuestra, y que al tercer día resucitó. Dios lo resucitó entre los muertos. Se le presentó a sus discípulos, a quienes ya le había indicado de que lo iban a matar y que él resucitaría al tercer día, para que dieran testimonio de ello. Se les presentó durante 40 días para dejar el testimonio. Y a los 40 días partió hacia el cielo, donde está el Padre Celestial. Y desde allí ha de volver nuevamente
a la tierra a juzgar a vivos y muertos. Culminar lo que empezó, entregárselo al Padre y su reino no tendrá fin. Así está escrito. Ese es el Dios que yo predico, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un plan. En el cielo donde está el Dios Todopoderoso hubo una revuelta. Lucifer, el ángel de la luz, se rebeló contra Dios, quiso ser Dios y fue echado del cielo donde está el Padre Celestial. Y cuando lo echaron de allá, miles de millones de hijos de Dios, de ángeles, se vinieron con él. La tercera parte de los hijos de Dios se vinieron con Lucifer y fueron echados a este planeta Tierra. Y en el plan de Dios, creó un paraíso en la tierra, donde estaba Satanás y sus demonios. Creó un paraíso con su boca, e hizo un muñeco con sus manos, le dio vida y lo colocó en ese paraíso que hizo aquí en la tierra. Y se lo hizo al hombre para que se enseñoreara, para que lo gobernara, que se multiplicara. Todo era para él, nada le haría falta. Pero le puso una condición, de que podía comer de todo fruto de árbol existente. De la gran cantidad de millones de árboles que existían, podía comer del fruto de esos árboles, a excepción de un árbol, el cual él le indicó y le dijo que si comía del fruto de ese árbol, ese día moriría. Ese día moriría. En el plan de Dios, Dios sabía que Adán y Eva lo iban a traicionar, porque Él lo sabe todo, ese era el plan. Los bendijo, les dio de todo y les advirtió. Por eso le puso una advertencia. El enemigo que estaba aquí en la tierra escuchó lo que Dios le había dicho a Adán, lo que el Padre Celestial le había dicho a Adán. Y decidió sabotear el plan de Dios, como si él pudiese. Y fue y sedujo a Eva para que desobedeciera la orden de Dios. Y cuando Eva le dijo, después que él le preguntó, que no podía comer de fruto de ningún árbol, ella le dijo que sí podía comer de todos, menos de uno, y que a ese no podía ni tocarlo porque moriría. Y ese era el plan de Satanás, que ella lo escuchara, para poder seducirla. Y le dijo que no iba a morir, que era mentira, que si comías del fruto del árbol que él le prohibió, lo que pasa es que iban a ser abiertos los ojos de ellos, iban a ser como Dios. Quiso decirle que Dios no era tan bueno. Y después que le metió esta cizaña, el diablo se fue y le quedó ese problemita a Eva. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, no está escrito. El todo es que Eva terminó creyéndole a Satanás y menospreciando la advertencia de Dios. Y comió del fruto del árbol prohibido y le hizo comer a Adán. Y Adán recibió, dejándose llevar por Eva. Cuando pecaron, tuvieron miedo porque sabía que habían pecado ante el creador de todo lo que existía, delante de Dios. Y por eso cuando Dios le preguntó que por qué se escondían, él le dijo que era que tenían miedo. ¿Cuándo tiene uno miedo? Cuando comete una falta. Y Dios le dijo, ¿cuál era la única falta? Que uno podía comer del árbol del fruto prohibido. Ellos comieron del árbol que te dije que no comieron. Adán le echó la culpa a Eva, le dijo, fue culpa de la mujer que tú me diste. O sea, le echó la culpa a Dios. Y Eva le echó la culpa a la culebra. Dios los echó fuera del paraíso. Váyase con el que ustedes, al que ustedes decidieron creerle. Fuera de aquí. Los echó del paraíso.
Y puso un querubín que para que si el hombre regresaba al paraíso, no lo dejara entrar. Ya para que una espada ardiente. Pero ese era el plan de Dios. Que la reproducción de Adán y Eva, todos los que íbamos a nacer, naciéramos bajo la potestad de Satanás, bajo la influencia de Satanás, viviendo bajo la oferta de Satanás. A ver quiénes nos cansábamos de vivir con Satanás, de vivir de la oferta de Satanás y buscar algo nuevo, algo mejor. Ese era el plan de Dios, por eso nos envía un Cristo Salvador, a Jesucristo, al que ya les describí anteriormente. ¿Salvador de quién? De nosotros, que estábamos perdidos, muertos para Dios. Todo el que nace de hombre y mujer, nace muerto para Dios. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Y cuando Nicodemo, con todo el poder que tenía religioso en esa época, no comprendía lo que Cristo le estaba diciendo. Y entonces le dijo que cómo era eso, que acaso él podía volver a meterse por las entrañas de la madre y volver a nacer. De Cristo le dijo, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo: eres carne, eres fruto de la carne. Si no naces en espíritu, no verás el reino de Dios. ¿Qué es nacer en espíritu? Es renunciar a las concupiscencias de la carne, a los deseos de la carne, conforme nacimos, y nacer de nuevo, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, del Hijo de Dios, de nuestro Redentor, quien para poder llevar a cabo sus planes tuvo que comprar a toda la humanidad, a Satanás, y el precio fue pagarnos con su sangre derramada en la cruz. Morir él para que nosotros pudiésemos salir de muertos para Dios a vivir ahora, caminando hacia Dios, de regreso a esa morada que está preparando arriba en el cielo para todos aquellos que crean en su Hijo amado. Por eso la palabra de Dios dice: amó tanto Dios a la humanidad, a la gente del mundo, que entregó a su unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Y dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 3, dice: no vino a condenarnos, no vino a sacarnos en cara que estábamos condenados, no, Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. O sea que usted y yo, conociendo a qué vino Cristo, conociendo ese sacrificio tan grande de Cristo por nosotros, si le creemos, reconociéramos ese sacrificio, renunciando la forma de pensar, la forma de vivir. Por eso cuando Cristo comienza su ministerio, las primeras palabras eran arrepentidos, 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 que es cambia su forma de pensar, porque el hombre vive conforme piensa. Entonces cambia su forma de pensar, como nació en este mundo. Por algo el rey David decía: Señor, lávame de la maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido. Entonces renunciar a esa forma de pensar y declarar que reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, con el cual Él nos compró y nos dejó libres. Y ahora decidimos que no somos libres del todo, porque ahora le servimos a Él, le pertenecemos a Él, ahora lo declaramos nuestro Señor, nuestro amo. Porque es el único que nos puede llevar de regreso a casa.
Porque la voluntad del Padre que está en los cielos es que creamos en su Hijo, en Jesucristo. Y Jesucristo dijo que solamente los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrará al reino de Dios. Entonces, todo es un plan. Todo es un plan. El diablo creó cualquier cantidad de religiones, dizque para que nos acerquemos a Dios. Y no así sino creando figuras para que adoren y alaben y honren, dizque para acercarse a Dios. Dizque las necesitamos. Eso es un invento del diablo, invento del hombre. Porque el Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, para nosotros los cristianos, Él nos envió a Jesucristo, a su Hijo, para que creyéramos en Él. Él vino a dar testimonio, se hizo uno de nosotros, el mismo Dios se hizo uno de nosotros, para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros nos interesáramos en ir a esa morada que vino a proponernos. Y Él vino dejándonos sentados, que no era fácil, que no iba a ser fácil. Porque el dueño de este mundo es el príncipe de las tinieblas, porque el hombre le entregó este mundo a Satanás. Entonces, Él es el dueño de este mundo. Él maneja todo el mundo. Pero en los planes de Dios, Satanás gobierna el mundo, pero el que tiene el control es Dios. Pero Dios no puede hacer nada por nosotros, siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, no puede hacer nada por nosotros si nosotros no lo hacemos a Él, nuestro Dios. Él no está obligado. Por eso es que la palabra dice, el Señor dice, hágame su Dios. Por eso es necesario que usted sepa qué es un Dios. ¿Qué es un Dios? Si usted no tiene un concepto de qué es un Dios, usted difícilmente se va a acercar a Dios. Un Dios es lo que usted más ama, es lo que usted más anhela, lo que usted más quiere, es lo que ocupa su corazón, este corazón, la mente. Sus pensamientos están para Él. Por eso es que está el Dios dinero, está el Dios trabajo, está el Dios de las concupiscencias de la carne, y está el único y verdadero Dios, el Dios verdadero que es el creador de todo, quien dejó por asentado y escrito está que el que lo haga su Dios tiene que demostrarlo amándolo por encima de todo. Y todo es todo. Si usted hace a Dios su Dios, tiene que amarlo por encima de todo, tiene que pedirle permiso para todo, contar con Él para todo, porque sin Él nada podemos hacer. Y Él nos envió al Redentor, a su Hijo, quien nos liberó de la maldición, de la desobediencia, de la muerte, y nos dejó libres. Murió por todos, porque la humanidad estaba toda perdida, toda. Y nos dejó libres para que aquellos que quieran hacer al Dios verdadero su Dios, tengan la oportunidad de ir de regreso a casa con Él. Ese es el plan de Dios. Satanás inventó religiones, inventó cualquier cosa contraria a Dios, porque el reglamento de Dios está escrito. El hombre trata de justificar sus inventos y decir que son interpretaciones humanas, que no hemos entendido la verdad. Y acuden a la creación de cosas contrarias a Dios y usan lo que es de Dios para que desobedezcamos a Dios. Y qué tremendo. Satanás usa lo que es de Dios para que nosotros desobedezcamos a Dios. Y al desobedecer a Dios, estamos muertos para Él. Así de sencillo. Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Por eso es que el diablo quiere modificar la Biblia. Porque la Biblia, para nosotros los cristianos, para aquellos que quieren creer en Cristo,
la Biblia es la misma, indiferentemente de la denominación religiosa que tenga. Pero la gente se enfoca en la denominación religiosa en vez de la palabra. Las denominaciones religiosas nos dividen, la palabra nos une. Pero el diablo se ha encargado inclusive de hacer creer que la palabra vuelve loca a las personas. Y claro que sí. Hay muchos locos por ahí usando la Biblia, haciendo lo que Satanás les dice y sirviéndole a Satanás. Porque los volvió locos. ¿Por qué? Por eso Pablo nos dice en su palabra que aquel que diga ser cristiano y está actuando fuera de la palabra, dice, con ese ni se junte. Con ese no se junte. No lo tenga ni por enemigo, porque nosotros no podemos odiar a nadie, pero con ese que ni se le acerque, porque lo va a rayar. Lo va a rayar. Eso lo dice la palabra, lo dice Pablo. Por eso Cristo, cuando predicaba, los mismos discípulos, los fariseos le preguntaban que por qué le hablaba a unos en parábolas. Los apóstoles decían, pero ¿por qué le habla a ellos en parábolas? Y Cristo le dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque si no están interesados realmente en hacerme su Dios, si no quieren realmente nada con el reino de Dios, para que no entiendan y se terminen de perder. Porque el reino de Dios es para aquellos que lo anhelan, que creen en Él y lo anhelan, y se esfuerzan, y trabajan, y luchan para lograr el objetivo. Y vemos gente predicando, diciendo que si usted hace unas palabras mágicas, y va a las aguas, y declara que Cristo es su Señor, usted ya es salvo. Usted ya va para el cielo. Y eso es una gran mentira, es una mentira de Satanás. Porque primero tiene que tomar la decisión usted de nacer de nuevo. No que otros lo hagan nacer de nuevo. Primero. En otra palabra, que me entienda, usted tiene que decidir bautizarse usted mismo. El mundo creó la excusa de que a usted lo bautizan chiquitico, que para que el diablo no se lo robe. Porque estando bautizado el diablo no se lo roba. Y entonces es únicamente para evitar que usted haga la voluntad del Padre, que usted tiene que bautizar cuando usted tenga conocimiento de quién es Dios, de qué es el mundo, de quién es Él, de quién es el Redentor, de quién es Jesucristo, por qué vino y por qué tenemos que cambiar la forma de pensar. Para que usted no haga las cosas como están escritas. Entonces usted se cree que es de Dios, que porque lo bautizaron usted hace lo que le da la gana. Y usted no se esfuerza ni por conocer cuál es la voluntad de Dios. Y fíjese que quienes creen en eso, con todo lo que han estudiado, y se quedan callados y no alzan la voz de protesta, están avalando lo que es de Satanás. Y lo hacen es por miedo a la institución a la que pertenecen. Porque si reconocen la verdad, los expulsan, los echan fuera. Cristo dijo, por seguirme a mí, los van a echar fuera de las sinagogas y los van a matar. Si lo hicieron con Él, no lo van a hacer con nosotros. ¿Y por qué mataron a Cristo? Dicen que Cristo era Satanás. Y Cristo dijo clarito, yo no vine a hacer juicio. Fui a darle vista al ciego y a cegar al que dice que ve. ¿Qué significa darle vista al ciego? Aquellas personas que las han manipulado, las han engañado, abrir los ojos para que vean y entiendan. Que sepan que los bautizaron, mas no se han bautizado, por decir algo. Que vean la verdad. Y después, ¿qué van a hacer con la verdad? Y a cegar a aquellos que sabiendo, conociendo la verdad que está escrita, hacen lo contrario, se convierten en anticristos. Porque hacen lo contrario a lo que Cristo dice y se quedan callados.
por eso, dice la palabra, aquellos que me dicen Señor, Señor, yo no los conozco, porque nunca han sido míos, porque siempre han trabajado en contra mía, dice el Señor. Porque conmigo el que no recoge desparrama. ¿Usted es amigo o enemigo de Dios? Así de sencillo. Usted no puede ser tibio. Usted tiene que definirse. Tiene que definirse. Y con Dios las cosas son conforme está escrita. Aquí en este programa, mire lo que oyes. Tratamos de hacer honor al nombre. De que usted no crea lo que yo estoy diciendo. Porque yo soy un hombre. Y maldito el hombre que cree en el hombre. Y esa palabra es tan profunda que quiere decir que usted no puede confiar ni en usted mismo. Porque no somos confiables. Si no, pregunte cuántas veces usted se ha comprometido y no cumple. Entonces por eso el Señor dice, no confíes en el hombre. Confía solamente en mí, dice el Señor. Confíe solamente en Jesucristo. A través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Solamente en Cristo. Solamente en Él, dice la canción. No podemos confiar en más nadie. Entonces el Señor nos deja este manual de vida para que cuando lo que yo esté hablando, escrito está. Si no está escrito en su Biblia, entonces yo soy un mentiroso, no tiene que creerme nada. Por eso todo predicador que vaya a hablar de Dios ante usted o ante un grupo de personas tiene que decir el capítulo, el título, el versículo, el libro del que va a hablar, para que él esté hablando y usted lo pueda observar. Entonces, cuando usted va a leer la Biblia por su conocimiento, por su capacidad, no la va a entender, porque eso no es para inteligentes, eso es para los que están interesados y quieren realmente ir a vivir con Dios. Por eso, usted no necesita un maestro, usted no necesita un maestro humano, usted lo que necesita es tener la Biblia, tener una Biblia. Y cuando la va a leer, arrodillarse, clamar al Señor, pedir al Espíritu Santo que le dé sabiduría y conocimiento para interpretar la palabra, que Él le dé el entendimiento para que usted entienda lo que Él quiere decirle. Y Él le va a dar sabiduría y usted va a entender y cada día se va a enamorar más y más de la palabra. Y cada día se va a sumergir más y más en el mundo espiritual de nuestro Dios Todopoderoso, siguiendo la doctrina de Jesucristo, que murió en la cruz para que nosotros viviésemos. Y Él vive, el único hombre que murió y vive. Y vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, no se deje caer a coba, no se deje caer de sentimientos, de pasiones, las culpas de las guerras que hay por las pasiones. Busque a Dios, hágalo su Dios. Si usted lo hace su Dios y entiende lo que dice la palabra, se va a enamorar de Él. Porque ¿quién no se enamora de quien quiere lo mejor para nosotros? Quien puede darnos todo lo que necesitemos, quien puede... En quien el único que nos puede hacer feliz. Ese es nuestro Dios. Pero usted se preguntará, sí, pero ¿por qué suceden tantas cosas malas en el mundo y por qué pasa esto? Porque no lo ha hecho su Dios. ¿Por qué en una nación sucede lo que sucede? Tanta maldad, tanta injusticia. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no cree en Dios. Ese Dios de que hablan es pura muela. Por eso el Señor dice, de boca me aman, mas su corazón está lejos de mí, o sea, sus pensamientos están lejos de mí. Y ese temor del que estoy hablando no es más que una cultura de tradiciones que le enseñó su papá y su mamá. No tiene nada que ver con la palabra. Por eso Cristo dijo, mi familia, o sea, los que van a gozar de su protección,
de su amor, de sus misericordias. Son mi familia, dice el Señor. Mi familia son quienes oyen mi voz y la hacen. Quienes me obedecen. Vuelvo a repetir Salmo 91. Siempre lo estaré repitiendo porque es el que le gusta a la gente. Busca el Salmo 91 porque le gusta la papaya, pero no han entendido lo que quiere decir el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el que habita al abrigo del Altísimo? El que teme a Dios, el que teme al Altísimo, el que lo honra, el que piensa mañana, tarde y noche en Él, el que no da un paso sin consultar con Él, el que se preocupa porque los demás conozcan al Altísimo, porque esa es la finalidad de los que estamos aquí, que a medida que conozcamos al Señor transmitamos el mensaje a otros, para que todos tengan la oportunidad y no haya excusa de decir, a mí nadie me dijo nada. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo es quien teme a Dios, quien le da el primer lugar a Dios. Ese va a gozar de mi protección, dice el Señor. Ese lo voy a guardar, lo voy a poner, nadie puede meterse con él. Entonces usted, amigo, usted está padeciendo, tiene problemas, tiene inquietudes, pregúntese, ¿qué le falta? Le falta a Dios. ¿Y por qué le falta a Dios? Porque usted no lo ha tomado en cuenta. Pura muela. Cuando está bien, ni se acuerda. Cuando está mal, sí lo invoca y quiere reclamarle. Quiere decirle, ¿por qué a mí? Vive en la ignorancia. Vive en la ignorancia. Por eso es que Dios dice, si usted de los míos, cuando va a hablar conmigo, se refiere a mí en acción de gracias. Gracias, 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 gracias por todo. Porque si yo soy agradecido con el Señor y lo tengo en primer lugar, Él conoce mis necesidades. Él conoce mis pensamientos, Él lo sabe todo. Y Él no me va a desamparar. Él me va a guardar del enemigo. Y cuando decida que ya no hago falta aquí en este mundo, que ya cumplí la misión que Él me encomendó, Él me va a llevar y me voy a ir con Él. Y esa es la meta de todo cristiano. De todo cristiano verdadero, porque aquel cristiano que le da miedo morirse, que no quiere partir de este mundo, es porque no es cristiano, no cree en Dios. Porque para poder ir a disfrutar de la vida eterna tiene que partir de este mundo. Y vemos mucha gente que dicen creer en Dios y ya no son capaces ni de masticar el agua y no hacen sino pidiendo cacao que para no irse. Cuando si en verdad fueran cristianos y tienen una conciencia que está conforme a Dios quiere, deberían estar contentos y decirle, Señor, llévame, aquí estoy. Entonces el mensaje de hoy, todo esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque todo lo que está pasando en el mundo entero y aquí en Venezuela es porque la gente no busca de Dios. Usted puede ver que hay gente que tiene toda la plata del mundo, robada como sea, de una forma u otra. Tienen toda la plata para solucionar todos sus problemas, pero están vacíos. No tienen paz. Porque si no tienen a Dios, no tienen nada. Así tengan todo lo que el mundo les pida. Por eso hay gente que no teniendo nada material y son felices porque tienen a Dios. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, no nos falta nada. Podemos superar cualquier contingencia que nos suceda. Porque vivimos bajo la paz de Dios, que es una paz que solamente Él puede dar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tener un enfoque realmente de lo que es el plan de Dios. Los que hicimos a Dios nuestro Dios, sabemos que lo más importante es ir a vivir en esa morada que está preparando para todos los que creemos en Él. Y tenemos que esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada. Que somos imperfectos y cometemos errores y pecamos, sí. La palabra de Dios dice que no hay justo que no peque. El único justo que no pecó fue Cristo, el Hijo de Dios, porque era Dios, pero nosotros lo que le hacemos de hombre y mujer.
No podemos decir que somos justos y que no pecamos. Eso es quedarnos a mentira, porque Dios dice que nosotros somos pecadores y pecamos. Pero cuando venimos a Dios a través de su Hijo amado, tenemos defensor, tenemos abogado, tenemos protector, Jesucristo, el Hijo de Dios, que no nos va a desamparar y que a través de su Santo Espíritu nos guarda y sus ángeles nos protegen de los brujos, nos protegen de todo lo que es contrario a Dios. Quien viene contra nosotros, sí, pero si nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios pelea por nosotros, no tenemos que tener miedo. Porque ellos solamente pueden hacer efecto en aquellos que le abren las puertas a las tinieblas, a Satanás. Pero los que nos esforzamos para agradar a Dios y vivimos leyendo la palabra todos los días, así sea un ratico, alimentándonos, porque el alimento para el que nace de nuevo en espíritu, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Por eso cuando usted reza el Padre Nuestro y dice el pan nuestro de cada día, el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, sabe que el pan de cada día es la palabra de Dios. Llenar de sabiduría el espíritu para poder resistir los ataques del enemigo. El que anda todavía no sabe qué hizo. Cuando dice el pan nuestro de cada día, comienza a pedir pollo, carne, que le falta esto, que le falta aquello, y a reclamar. No, Cristo dijo: vengan primeramente al reino de Dios y después vendrá todo por añadidura. Anhelen alimentar el espíritu para poder vencer al hombre carnal que está en nosotros y hacer que el hombre nuevo espiritual crezca. La naturaleza que más reguemos es la que va a crecer. Es la que va a crecer. Y el espíritu tiene que dominar la carne. Por eso cuando usted escucha de ayunos significa una lucha entre la carne y el espíritu. Un ayuno que usted decide y le dice al cuerpo: no voy a comer hoy, ni mañana, ni pasó mañana, y qué sé yo cuántos días decide usted hacer ayuno. Y cuando el cuerpo comienza a pedirle, a provocarlo, usted le habla y dice: no, Señor, no voy a comer y punto. Señor, ayúdame a dominar la carne. Y el Señor lo va a ayudar, va a ayunar. Porque usted está esforzándose para cumplir el cometido. Pero si usted no aguanta 2 pedidos y se deja llevar por la carne anula, entonces quiere decir que la naturaleza carnal en usted está prevaleciendo. Y se está quedando. Se está quedando y puede quedar. Viva como si se fuese a morir mañana. Y trabaje como si nunca se fuese a morir. ¿Qué significa eso? Viva conforme a Dios. Haga lo que a Dios le agrada. Pensando de que mañana le puede llegar la partida de este mundo. En otra palabra, yo diría: llegó Cristo para usted. Cristo viene. ¿Cómo está? ¿Está viviendo conforme a Dios? Llegó Cristo a usted y se va con Él. Pero si los agarró fuera y anda lejos de Dios, porque estaba tan ocupado en darle riendas sueltas a la concupiscencia de la carne, que no estaba con Dios. Y si llegó Cristo para usted, se quedó. Se quedó. No hay vuelta atrás. Eso es tan igual, yo lo he enseñado en otras ocasiones, como cuando usted va a un examen, va a presentar un examen para calificar, y el profesor le entrega una hoja en blanco, le permite el lápiz y le hace unas preguntas y le da 45 minutos para que usted responda. Y cuando llegan los 45 minutos, usted dice: bueno, entreguen el examen. No, se acabó el tiempo, no hay tiempo de nada. De lo que usted respondió, dependió si pasó o se quedó. Ahí no hay tutía. Si fue más negativo que positivo, se quedó. Se quedó. En el mundo espiritual es parecido. Cuando venga Cristo, ¿cómo lo encontró? Para que usted me entienda a qué se refiere.
Viva como si fuese a morir mañana. No es que viva deseando morirse, no, sino viva conforme a Dios, haciendo lo bueno, combatiendo el mal con bien, tratando de hacer lo bueno, preocupado únicamente por hacer la voluntad de Dios. Y si usted lo hace, va a vivir feliz, no le va a hacer falta nada. Aún teniendo necesidad de cosas materiales, tiene a Dios con usted, tiene a Cristo en su corazón, no hace falta nada, va a ser feliz, tiene una paz que no la puede comprar el hombre ni con todo el dinero del mundo. Dice la palabra en Proverbios, dice que las bendiciones de Dios no traen tristeza consigo. Y si usted está bendecido por Dios, usted está súper bien. Por eso rico no es el que tiene más, sino rico es el que le falta menos. Y cuando uno tiene a Dios en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, no nos falta nada. Porque Él es todopoderoso. Y solamente tenemos que acudir a Él y clamar a Él y recibiremos. La palabra de Dios dice que usted pide, que todo lo que usted pida orando y creyendo al Señor, Él se lo dará. Pero usted pide y pide y no se le da nada, ¿sabe por qué? Primero porque está pidiendo mal, dice la palabra. Está pidiendo para perderse, para hacer lo contrario a Dios, para satisfacer sus caprichos. Usted no está haciendo nada para agradar a Dios. Entonces para eso Dios no le va a dar. Pero si pide bien, nada le irá a hacer falta. Eso se lo dijo Salomón. Busquen la historia de Salomón. Que Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y él lo único que pidió fue sabiduría y inteligencia para servirle a Dios, para no quedarle mal, para hacer bien lo que Dios le había puesto a hacer. Entonces Dios le dijo, como pides para agradarme a mí, para servirme a mí, ahora no te va a hacer falta nada. Entonces, por falta de sabiduría perecemos. Gente que se pone a reclamarle a Dios se hunden más. Ahí está la historia de un cantante famoso que se convirtió disque a cristiano. Y como era famoso, hacía conciertos y la gente iba para allá y la juventud del mundo, todo el mundo allá, que es que alabar a Dios y todo. Y el diablo vino y le acabó el matrimonio. Entonces le echó la culpa a Dios. En vez de resistir al enemigo, le echó la culpa a Dios. Y después se salió y ahora anda promocionando todo lo que es contrario a Dios. ¿Quién pierde? ¿Dios? Dios no pierde nada, Dios es el Todopoderoso. Él está esperando nada más llenar las moradas que quedaron vacías con la gente que salió de la creación en la tierra. Y cuando reúne el cupo acaba con todo. Es un cupo. Y usted, amigo, si está escuchando este mensaje, si no cambió de canal y está viendo este mensaje, usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor. Usted es uno de los que va a tener potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Pero que esta palabra que está escuchando, usted se esmere cada día más y más por acercarse a Dios. No menosprecie lo que está recibiendo. Lo que usted está oyendo hoy, ese ahora es su problema. O lo toma o lo deja. Yo aquí como predicador estoy haciendo lo que el Señor me manda. Ve y predica mi palabra conforme está escrita, más nada. El que transforma y convierte la palabra. Yo no ando buscando seguidores para mí. Yo no ando buscando gente que me siga a mí, no, que sigan a Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo es una sola y está conformada a nivel mundial por todos aquellos que decidieron creerle, leen la palabra y siguen a Cristo. Se reúnen en su nombre para adorarlo, para exaltar su nombre, para darle gracias al Padre, para darle gracias al Espíritu Santo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. No importa que no nos conozcamos. No importa dónde estén, esa es la única iglesia. Todos los que creemos en el Señor. Y nos esforzamos por hacer su voluntad. Entonces, cree y esfuérzate. Cree en el Señor y ponga de su parte.
que el mismo Señor lo dejó escrito. Ellos sin mí nada pueden hacer, sin mi ayuda no pueden lograrlo. Sin Él estamos perdidos. El poder del cristiano es la oración. La oración es el poder del cristiano. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Si lo amamos por encima de todo, hablar con confianza con Él, en intimidad, de tú a tú. Reconocer que nosotros somos pecadores, que nosotros somos los que hemos fallado, y que solamente Él es bueno, y que Él es misericordioso. Y dígale, Señor, no aparte tu misericordia de mí. No se le ocurra decirle, como la mayoría dicen, Señor, tenga misericordia de mí. Más, si entregó a su Hijo, que murió por nosotros, y todavía nos tenemos que decir que tenga misericordia de mí, cuando Él es misericordioso todo el tiempo, Él es misericordioso con todo el mundo. Tenemos que decirle, Señor, no aparte su misericordia de mí, no la aparte, Señor. Ayúdame a mantener mi nombre escrito en el libro de la vida. Yo quiero ir a vivir en esa morada que tu Hijo prometió a todos los que creemos en Él. Ayúdame a lograrlo, Señor. Dígale, Señor Jesucristo, ora por mí, para que mi fe en ti no me falle y que crezca. Hay que pedirlo. No piense como la gran mayoría del mundo que creen que Dios tiene un compromiso con usted. No, el Señor tiene compromiso con los que lo hacen su Dios. Porque Él es todopoderoso. Él puede llegar y transformar a todo el mundo y volvernos hijos de Dios a todos, pero ese no es el plan de Él. El plan de Él es que nosotros lo hagamos a Él nuestro Dios. Porque si Él nos convierte a todos hijos de Él, por decisión de Él, entonces sería un Dios de robot. Y mañana le diríamos, pero usted fue el que me hizo. Así que aguántese. Usted fue el que me trajo, así que aguánteme aquí. En cambio, si es de la manera que Dios dice, si valoramos ese amor de Dios por nosotros, y que Él nos amó primero, y valoramos la maldad de Satanás, lo malo que es ser malo, y todo, si valoramos realmente el amor de Dios, la misericordia de Dios y la necesidad de Él para nosotros, o sea que nosotros necesitamos de Él, que sin Él no hay nada bueno. Si nosotros valoramos eso, iremos a vivir con Él y ya no habrá revuelta en el cielo, y ese es el plan de Dios. En cambio, el hombre que quiere mantenerse altivo, soberbio ante Dios, y cree que puede hacer todo, y cree que puede fabricar hombres, y cree que puede irse para la luna, al Marte o vivir más allá, porque se siente Dios, Dios se ríe. Escrito está, dice, se subirán a las estrellas, a los voy a tumbar. Cuando Dios decida acabar con la vanidad de un hombre, basta con que lo diga y se acabó. Basta un soplo y se acabó. Y Él no necesita hacerle daño a nadie, porque la gente se daña por sí solo, porque el mismo Satanás lo destruye. Porque Satanás lo que ofrece es destrucción, acabar con todo lo bueno y llevarlo a la ruina, a la destrucción. Por eso que donde está Satanás, lo que hay es eso: caos, destrucción, guerras. Así que, amigo, mire lo que oye. Si usted está entendiendo el mensaje, déjeme decirle algo. Primero que todo, hágase a una Biblia. Si no la tiene, cómprela. Porque si le cuesta de su bolsillo, de su dinero, es más gratificante. Porque usted la va a cuidar. Esa es la primera pelea. Si a usted la regalan, la tiran a cualquier lado porque no está interesado. Y la lee cuando quiere, y cualquier cosa, si se pierde no importa, porque le regalan otra. Valoremos, empecemos valorando este manual de vida, la Biblia. Mira, como tengo esta viejita, 30 años tiene esta Biblia más o menos. Hay que remontar lo que sea, pero ahí está. Yo la valoro.
Entonces hay que empezar por ahí. Luego de tener la Biblia, léala, porque ahí usted va a hablar con Dios, va a recibir la palabra de Dios directamente, la recibe porque está escrita. Créala para que se manifieste el Espíritu Santo en usted y usted tenga derecho a las promesas que están escritas a quienes hacen la palabra. Dice, léala para volverse sabio, créala para salvarse y practíquela para santificarse cada día más y más. Porque cuando usted cambia de la carne al espíritu, usted es santo. Y santo significa apartado para Dios. Y cuando usted practica la palabra, cada día se va a santificar más y más. Quiere decir que cada día se va a acercar más y más a Dios. Eso es lo que significa santificarse. No se dejen llevar por el hombre. Acuérdense que el mismísimo diablo, a través del que llaman el anticristo, el jefe de los diablos, dijo el bobo, porque anticristo es todo aquel que hace lo contrario a Cristo, que dice creer en Cristo y hace lo contrario. Es un anticristo. Pero el mero mero se va a venir a hacer pasar por un ángel de la luz, por un Mesías. Va a venir a solucionar muchos problemas en el mundo, a sanar enfermos, a acabar con las guerras, a que haya buena economía. Va a venir a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar y la gente lo va a adorar porque le va a dar lo que quieren. Cristo lo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre propio y a ese van a adorar, a ese se le van a inclinar. El mundo a ese se le va a inclinar. Y después que los engañe, se va a manifestar como lo que es. Primero se hace pasar por Dios, por un hombre de Dios, y luego se va a manifestar como es. Y ya están marcados. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios. Dios nos advierte.